a hacer una pequeña reseña de los primeros 4 capítulos del libro de Cazadores de Microbios, que está escrito por Paul de Curie, donde el primer capítulo es de Anthony Leeuwenhoek, que fue el primer cazador de microbios, y lo que se le caracterizaba por su autenticidad y tenacidad. En su época había un conflicto en la sociedad donde no podías poner en duda lo que decían los mayores. Entonces Anthony decidió ignorar todo eso y decidió dejar de ser un ignorante y ver el mundo con ojos de verdad. En sus 20 comenzó a tallar lentes y su terquedad lo llevó a querer superar hasta la mejor tienda de lentes de óptica, porque sus lentes tenían que ir más allá, tenían que superar a los demás, hasta que logró crear un lente de un grosor de 3 milímetros. Era un lente diminuto donde se pasó horas observando cabello de animales, corteza de abejas, cabezas de moscas y piojos. Durante 20 años trabajó aislado y por la mitad del siglo XX se formó un grupo de científicos que se llamaba The Invisible College, al cual pertenecía Reinier de Graaf, y él siempre confió en Anthony. Y cuando él lo dejó ver a través de sus lentes, él sintió que toda la sociedad tenía que saber sobre eso. La sociedad quedó maravillada y absorta cuando Anthony sacaba sus artículos y describía todo lo que podía ver a través de sus lentes. Después de varios años, un día observó un animalito en el agua de lluvia, 1000 veces más pequeño que el ojo de un piojo. Pasaba horas y horas observándolos, no podía creer que eso existía o que tuviera vida o que si siquiera tuviera sentido. Él aún no decidía si anunciar o no su descubrimiento hasta que un día formó sus medios de cultivo. Fue cuando ahí a Anthony se le dijo que era un mago de la observación. Observó el agua, la boca, descubrió animalitos en el sarro, los intestinos de rana y de caballo. Y descubrió que a altas temperaturas esos animalitos se morían porque cuando estaba revisando el sarro de sus dientes, un día tomó café caliente y se dio cuenta que se dejaban de mover los animalitos. Cuando tenía 91 años, falleció y pues su labor de trabajo trajo muchos beneficios y se dice que nadie puede ser tan preciso como él lo fue. Cuando Anthony Lázaro se murió, quedaba en Inglaterra la duda de quién tomaría el lugar de Anthony. Entonces fue cuando nace Lázaro Spallanzani, quien estaba totalmente dispuesto a dar a conocer sus descubrimientos de la naturaleza. Él estaba estudiando leyes y al tomar esta decisión, emprendió su carrera en la ciencia. Lázaro dudaba de que la vida se creara de manera espontánea y al azar. Entonces quería demostrar eso y uno de sus compañeros científicos, Needman, dijo que del caldo de ternero se formaban bichos y Lázaro confiaba en que pues la vida no se hacía de la nada y se puso a trabajar para comprobar que la teoría de su compañero era falsa. Él logró comprobar que la vida no crecía nada más así porque era un caldo de ternero, sino que los bichos del aire se lograban filtrar en el caldo, pero aún así su teoría no fue como muy popular porque la de Needman fue más controversial en la sociedad y causó como más atención y no logró entrar a la sociedad ni que nadie se fijara tanto en su teoría, pero aún así él decidió continuar en un laboratorio y hacer sus experimentos. Después está Louis Pasteur, que su capítulo se titula Que los microbios son una amenaza. Cuando él era niño, su padre decidió mandarlo a una escuela de París y le costó mucho trabajo, pero después decidió que él podría ser un gran químico. Cuando tenía 26 años, descubrió que había 4 clases de ácido fórtico y no 2, sino 4. Dio a conocer su descubrimiento de animalitos que transformaban el azúcar en ácido láctico y remitió un informe en la Academia de Ciencias de París. Después de más experimentos, descubrió otra clase
fermentos que hacían que el azúcar se volviera ácido butírico y estos se morían con el aire. Descubrió que había vida y no se necesitaba aire. Louis Pasteur hizo el famoso procedimiento de la pasteurización. Primero fue con el vino, donde al acabar la fermentación se calentaba un poco y así todos los microbios que fueran innecesarios para el vino se destruyeran. Esto con los calentaba un poco sin dejar ebullir, o sea, solo los calentaba el vino para que se murieran los microbios que no le eran necesarios. El cuarto capítulo es sobre Roberto Koch, quien era el paladín de la muerte. A Koch le nació la intriga, él era un estudiante de medicina y le nació la intriga por descubrir lo que causaban las enfermedades, y pues lo que había publicado Pasteur en la Academia de París, pues le resultó más interesante investigar. Él experimentó poniéndole un poco de sangre de vaca que estaba contagiada de garbanco y observó el comportamiento de la rata y así, y después él tomó muestras de la rata y las tuvo en gotas pendientes donde continuó 8 generaciones de los filamentos que él podía observar, y así pudo descubrir la cura de la enfermedad del garbanco. Él aportó mucho en los progresos de la bacteriología y dio muchas respuestas a la tuberculosis, porque lo mismo que hizo con las vacas y las ratas, lo hizo en la tuberculosis, practicó con un señor de 30 años que falleció y extrajo muestra y la puso en conejillos de Indias y observó sus comportamientos. Y después de verlos, lo hizo con tortugas, con carpas y otros animales. También decidió investigar sobre el cólera y aportó mucho.